Muy buenas, toca Gran Premio de Brasil este fin de semana en la Fórmula 1, así que ya sabéis lo que toca aquí en el canal. Hacer una buena previa analizando cada detalle del circuito, además este circuito Interlagos mítico en muchísimas categorías y también por supuesto en Fórmula 1, que de hecho es de los grandes premios que mejores carreras nos dejan, no solo la carrera larga del domingo como también la sprint, que ya sabéis que yo no soy muy fanático del formato, pero reconozco que cuando va a Brasil suele brillar bastante. Entonces vamos a hacer un análisis como siempre al detalle de cada cuestión importante de este circuito, vamos a analizar los datos, cómo es este trazado, en qué se diferencia de los anteriores, en qué se parece, así podemos hacer una previsión de quién debería ir a priori mejor y quién peor, y luego pasaremos a analizar cómo se traza cada curva, las zonas de race, la diferencia entre los sectores, analizaremos un poquito la telemetría, hablaremos de la puesta a punto de los coches, o sea que si queréis disfrutar más de este fin de semana, os aconsejo que os quedéis hasta el final y si estáis dándole algún simulador y queréis hacer vuestros reglajes, mejorar los tiempos y todo esto, pues también que suele venir bastante bien este tipo de vídeos. Así que, dejando esta introducción de lado, vamos directamente con los datos que nos ayudan a entender cómo es esta pista. Empezando por la longitud, es una longitud similar a la que teníamos en México, 4,3 kilómetros, es decir, un circuito muy cortito en el que se van a dar muchas vueltas en carrera, 71 en total, que son muchas, y sí que es cierto que el desgaste este año no se prevé muy alto porque Pirelli, el proveedor de neumáticos y fabricante de neumáticos, ha ido bastante por lo seguro, ha tenido una gama bastante dura de neumáticos, las presiones mínimas son bastante altas, entonces no se prevé una degradación muy alta. Al haber 71 vueltas, lo normal es que, pues sí, con una vuelta de más o de menos en tu estrategia no sea crítico, pero sí que es verdad que está por ahí la amenaza de la lluvia. Y aunque solo sean 4,3 kilómetros de circuito, os aseguro que si vas con un neumático de seco en condiciones de lluvia, se va a hacer larguísima la vuelta. Van a parecer 8 o 9 kilómetros y no 4,3. Así que muy importante esto, sobre todo de cara a la meteorología. Y un dato que sí que es totalmente distinto a lo que teníamos en México es la distancia desde la meta hasta el primer punto de frenada. En México teníamos 1 kilómetro y aquí no llegamos ni a los 200 metros. Por tanto, esos primeros metros de salida, lo que es la arrancada pura, no debería ser muy crítico. Sí que es cierto que puede haber diferencias entre la zona limpia y la zona sucia, es decir, la zona impar y la zona par de las posiciones de salida, pero donde se suele liar bastante es o en la primera curva que enlaza con la segunda y con la tercera o en la recta que hay justo después. Por tanto, hay mucha acción normalmente, pero no tanto en esos primeros metros, sino en la recta que hay después. Más datos interesantes. El tema de las curvas, en total hay 15, no son muchas, pero es verdad que como era un circuito cortito, pues ese ratio de curvas por kilómetro que hacemos siempre, pues nos sale más o menos que hay 3,5 curvas por cada kilómetro de trazado, que veis que está ahí en la media, incluso un poquito por encima. Y la clave de las curvas no es tanto si hay muchas o hay pocas, que ya veis que ahí está más en la media, sino en lo que ocupan estas curvas, que lo entenderemos mejor al final de esta parte del vídeo de los datos, como en el tipo de curva que son y a qué lado son, porque la mayoría de curvas son hacia la izquierda, por tanto el lado derecho del coche se debería desgastar más, y sí que es cierto que hay un par de curvas lentas que además son hacia la derecha, pero es un circuito sobre todo de curvas medias, que hay más hacia la izquierda, y de curvas rápidas que también hay más hacia la izquierda. Por tanto, en estas curvas de velocidad media, el neumático que más se suele desgastar es el trasero exterior, por tanto sería trasero derecho, y en las curvas de alta velocidad suele ser el delantero exterior, por tanto delantero derecho. El lado derecho del coche es el que más sufre aquí y no te puedes olvidar ni de la rueda delantera ni de la trasera, porque si haces un reglaje que proteja muchísimo el tren delantero para que no tengas ahí desgaste ni aparezca grain ni nada por el estilo, y te olvidas de la parte trasera, ahí es donde vas a sufrir y ese neumático trasero derecho será el que marque probablemente cuánto tienes que parar. No te sirve de nada tener 3 neumáticos impolutos después de 30 vueltas y tienes uno destrozado. Ahí vas a tener que parar porque no puedes conducir así. A eso me refiero y por eso es tan importante cuidar tanto la parte delantera como la parte trasera. Y en cuanto a los frenos, podemos estar bastante más tranquilos que en los grandes premios anteriores porque la densidad del aire ya es bastante más normal, no tan baja como teníamos en México. Hay 5 frenadas solamente de estas que tienen que aparecer sí o sí, que digo yo, porque hay alguna levantada más del acelerador, algún toquecito leve de freno quizá, mucho juego también con la reducción de marchas para aprovechar ese freno motor del tren trasero, por tanto, 5 frenadas sí o sí, de estas en las que se nota que el piloto ha pisado bien el pedal del freno y luego puede aparecer alguna más por ahí. Frenada fuerte solamente hay una, ya os podéis hacer una idea que no va a ser un circuito en el que sea tan importante refrigerar los frenos y deberíamos estar en torno a un 13, un 15% de la vuelta pisando el pedal del freno, por tanto no es un circuito en el que los frenos vayan a sufrir demasiado, ni mucho menos. El otro pedal, el del acelerador, es algo más protagonista, siempre vemos más porcentaje de la vuelta pisando el acelerador a fondo que pisando simplemente el freno, pero veis que está bastante en la media, en torno a un 74% de la vuelta, que sí que es un porcentaje muy alto, pero es que todo Fórmula 1 tiene una carga aerodinámica brutal y para los circuitos que tenemos, pues esto es un porcentaje más o menos normalito, vamos a decir. Y luego lo que sí es interesante también es que el porcentaje de vuelta en octava marcha, aunque sea un circuito tan revirado, lleno de curvas que se enlazan y demás, no es nada
nada despreciable. En torno a un 16% la vuelta, depende de la relación que lleve cada uno, por supuesto, como haya configurado cada caja de cambios, que esto cada equipo puede ser diferente, pero sí que es un porcentaje interesante. Por eso la carga aerodinámica no va a ser extrema, luego hablamos más de los reglajes, pero sí importante. De hecho, lo que va a ser más importante es que con esta configuración de carga aerodinámica alta, no extrema, pero sí alta, el coche sea bastante eficiente, es decir, que estés generando bastante carga aerodinámica a cambio de no tener mucho drag. Y en este sentido es importante generar mucha carga con el suelo del coche porque eso te da carga aerodinámica, ese downforce, pero no te genera tanto drag como te generarían los alerones. Por tanto, equipos como Aston Martin, que parece que su punto fuerte es más los alerones y no tanto el suelo, en circuitos así pueden sufrir bastante, porque no es importante la carga aerodinámica total, que también, sino ese balance entre cuánta carga aerodinámica consigues y cuánto drag estás sufriendo. En circuitos como Mónaco, por ejemplo, pues el drag, que no es muy importante, pues ya está, no es importante esa eficiencia aerodinámica, es importante generar toda la carga aerodinámica posible y ya está. Hay equipos de este estilo sí que pueden destacar un poquito más. Y luego ya terminamos con datos del giro de volante, que como veis el porcentaje de vuelta en recta es bajísimo, solo Mónaco y Zandvoort tienen un porcentaje en vuelta menor y esto significa que es un circuito que no da descanso, estamos constantemente girando de un lado y otro. Lo que pasa que es verdad que tiene el truco, es que las tres últimas curvas son a fondo con un poquito de giro, por tanto no lo suficiente como para que se considere una curva de desgastar mucho los neumáticos externos ni nada por el estilo, pero con el giro mínimo como para que no lo consideremos recta pura. Por tanto, sí, es el tercer circuito de menor porcentaje de vuelta en recta, pero ya digo que tiene su cierto truco en este sentido. Y luego la media de lo que se está girando son unos 29 grados, que también está en la media. En este grupito de circuitos con una media relativamente alta, pero no llega a extremos de Mónaco, Singapur y circuitos así, ni mucho menos. Así que ya veis, un circuito bastante equilibrado que tiene de todo, pero sobre todo va a ser importante ir bien en curva y no tanto en recta, aunque esa eficiencia aerodinámica es importante. Sé que a veces me pongo un poco técnico con estas cosas, yo lo intento rebajar al máximo, pero si queréis aprender todos estos conceptos desde cero, aunque no tengáis ni idea, o si ya tenéis una base y queréis profundizar más, pues sabéis que en Level Up Academy tenéis todo lo que necesitáis para empezar desde cero, para formaros como aficionados que se quieren convertir en super expertos, para convertiros en ingenieros de automovilismo, ya sea para llegar a Fórmula 1 o a la categoría que os dé la gana, para mejorar vuestros tiempos en el sim racing, tocar los reglajes, revisar la telemetría, hacer vuestras estrategias. Tenéis cursos absolutamente de todo, así que si queréis aprender de automovilismo, no hay mejor manera, además automovilismo real y virtual, porque es una tarifa plana, o sea que mientras hayáis pagado un mes vais a poder ver absolutamente todo, cada uno que siga su camino. Tenéis una guía además por si queréis un orden concreto, pero luego podéis ir profundizando y aprendiendo a vuestro ritmo y lo que queréis. Así que, como digo siempre, echar un vistazo aunque sea a la web, os informáis un poquito y si tenéis cualquier duda me preguntáis, me podéis contactar desde la web sin problema porque todo lo llevo yo, o sea que siempre os voy a responder personalmente. Así que espero que echéis un vistazo, que le deis una oportunidad y que me deis una oportunidad al fin y al cabo de enseñaros todas estas cositas de automovilismo. Y dicho todo esto, vamos con la otra parte de nuestro análisis del circuito, que es pasar al iPad para explicar cómo es el trazado, cómo se hace cada una de las curvas y todas estas cuestiones. Esto que veis por aquí es el trazado del circuito, pero con la ligera diferencia de que esto es el del año pasado y ha cambiado para este año. Y es que es verdad que es complicado notar la diferencia porque parece que todo es igual, los tres sectores, la zona de DRS, pero hay una ligera modificación, es que esta zona de DRS principal ahora empieza aquí prácticamente en la mitad entre las curvas 14 y 15, un poquito antes, y en el trazado anterior empezaba mucho más cerca de la curva 15. Es la única diferencia que tenemos, por tanto no debería haber grandes cambios, son solo unos metrillos más con el DRS abierto, pero quizá nos dé más adelantamientos. Eso solo lo podremos saber el domingo, aunque también el sábado con la carrera sprint. Y dicho esto, aclarada la pequeñísima diferencia que hay entre el año pasado y este, vamos a analizar el circuito. Primer sector. Velocidad punta para estos metros de aquí no son demasiados. Recordad que este es un circuito de 4,3 kilómetros, por tanto un tramo así no supone una gran diferencia. Es decir, si esto fuesen 8 kilómetros, pues este tramo que veis aquí pequeñito sería más importante porque sería el doble, ¿vale? Para entender un poco esa referencia. Así que algo de importancia aquí del drag, pero sobre todo de la eficiencia en frenada, que esta es la frenada más fuerte que tenemos en el circuito, y luego estas enlazadas de velocidad media casi baja, y una curva de alta velocidad que es la 3, que se puede hacer a fondo sí o sí, pero es verdad que si tienes un poquito más de carga aerodinámica, la puedes hacer más sobrado, digamos, y puedes conservar mejor los neumáticos, no tienes que levantar un poquito si quieres cuidar más ese neumático delantero derecho, entonces sí que te ayuda un poquito, no una barbaridad, porque ya digo que se puede hacer a fondo sí o sí, pero ahí estaría un poco la diferencia. Y luego, muy importante el drag, sobre todo por
esta recta que tenemos aquí. Algo que no aparece en el segundo sector porque tenemos frenada interesante de la curva 4, una curva bastante rápida, un poquito más cerrada quizás de lo que pueda parecer porque ahí el circuito es relativamente estrecho, pero luego todo esto es a fondo, una fuerte subida aquí, como veis el circuito se va enroscando, se enrosca al otro lado y justo tenemos un tramo de recta, pero pequeño giro para otra curva, es decir, se vuelve a enroscar y luego tenemos para el otro lado. No hay descanso. Sí que puede ser algo importante el drag por esta zona de aquí, pero como vas a destacar sobre todo en este segundo sector es por carga aerodinámica y por eficiencia del chasis ahí a baja velocidad, donde como digo siempre pues importa mucho el tema de las alineaciones, de las suspensiones, el diferencial, la dirección, estos sistemas más de mecánica pura, ¿no?, del chasis. Y luego en el tercer sector lo que nos encontramos es una frenada para la curva 12, que también es más cerrada de lo que parece por lo estrecho que es el circuito, y luego todo esto es a fondo. Por tanto, ahí tener más velocidad punta sí que te va a ayudar. En resumen, si vas bien en curva más que en recta, vas a destacar en el segundo sector. Si estás bastante equilibrado, pues en el primero no vas a perder mucho tiempo. Y si tu punto fuerte directamente es la velocidad punta y vas peor en curva, pues vas a ir bien en el tercer sector, aunque también en el primero. Entonces, ¿por qué se va a recurrir a poner más carga aerodinámica si teniendo menos, es decir, más velocidad punta, vas a destacar sobre todo en el primer y tercer sector? Pues porque en el segundo sector pasamos mucho más tiempo. Si pierdes, por poner una exageración, 5 o 6 décimas en este segundo sector, luego es muy complicado que los llegues a recuperar con estos tramos de recta que no son tan largos. Por eso es un circuito de carga aerodinámica alta. Y luego en cuanto a la zona de DRS, sonrío porque es para mí lo mejor que podemos tener y es una zona enorme de DRS al principio, que además todo esto es a fondo, así que ahí se va también pillando un poco de rebufo y acercándote a ese piloto. Frenada fuerte, por tanto tienes todo esto para adelantar, si no apuras la frenada de la 1. En caso de que apures la frenada por el exterior, puedes quedarte en el interior después de la 2 si consigues mantener ese paralelo. Y además luego tenemos punto de detección y justo pues otra zona de DRS. Así que si has adelantado aquí, aquí o aquí, el piloto al que has adelantado pasará menos de un segundo de ti en este punto y te podrá devolver el adelantamiento en esta zona, que sí que es verdad que es más corta, pero lo más normal es que salga pegadísimo a ti si la has adelantado ya al final de esta recta. Por eso tiene todos los ingredientes que a mí me gustan. Luego es verdad que en el resto del circuito es muy complicado adelantar porque son todo curvas, aún así se ensancha mucho el circuito, hay posibilidad de diferentes trazadas para que te sorprendan con un adelantamiento por el interior, por el exterior, o sea que no es tan relajado el circuito, pero esta configuración de zona de DRS muy larga, que se pueda terminar adelantamiento apurando frenada, que puedas jugar con la trazada de la curva 1 para adelantar y que si encima, si has adelantado aquí, el otro piloto, gracias a esta segunda zona de DRS, te puede adelantar, para mí es la combinación perfecta y por eso me gusta tanto, entre otras muchas cosas, este circuito de Brasil. Y explicado todo esto, vamos a analizar cada una de las curvas. Empezamos curvas 1, 2, 3, enlazadas, y que en la salida es verdad que no suele haber mucho lío en nuestros primeros metros porque estamos muy cerca de la meta, esta primera curva, pero luego se enlaza 1, 2 y 3 y con esta perspectiva justo desde arriba, que es la mejor para explicar las trazadas, no se aprecia el tremendo desnivel que hay aquí, que es una fuerte pendiente hacia abajo y luego hay aquí que se aplana. ¿Eso qué va a provocar? Pues que si tú vas un poco pasado de velocidad en estas curvas, te vas a encontrar con que el coche tiende a irse hacia afuera y ahí vas a perder un montón de tiempo, porque si tienes una cuesta hacia abajo, pues lógicamente el peso del coche lo empuja hacia adelante y lo que tiende a salir de la curva, es decir, un subviraje porque el coche se va largo. Y eso es relativamente típico, sobre todo si intentas apurar frenada por fuera y luego mantenerte aquí en paralelo. Suele haber lío en todas las carreras y algún intento de adelantamiento por aquí que puede terminar en algún toque o al menos en algún susto. En vuelta lanzada normal, no una pelea en pista, nada por el estilo, donde está un poco la clave es en mantenerse en el exterior de esta curva 1, sabiendo que el circuito no es recto hasta ella, sino que aquí tenemos una pequeña curva y luego ya viene la curva 1. Por eso sí que es típico que los pilotos estén un poquito separados de aquí para que vayan frenando, pero aún así te irías fuera. Y para evitar esto, lo único que puedes hacer es estar a mitad de pista y frenar en línea recta hacia acá. Pero entonces tendrías que meter mucho más giro y no compensa. Es decir, que este giro no es tan exagerado como podría parecer. Lo normal es estar aquí pegados e intentar aquí alejarte un poquito para luego pegarte aquí y luego ya empiezas a trazar la curva 1. Importantísimo este inicio de la curva 1 porque si lo haces bien justo en la salida te apoyas en el interior de la 2 y no hace falta estar abierto antes de la 2 para cerrarte al final y estar abierto a la 3 porque la 3 es mucho más abierta de por sí. Entonces si sales bien de la 1 porque has redondeado aquí, vas por mitad de pista, apoyas un poquito, te asomas un poquito a ese plano interior de la 2 y luego terminas justo
en este piano interior de la 3. Y a partir de aquí ya puedes ir dando gas, gas, gas y te vas abriendo a mitad de curva hasta buscar el piano exterior. Por tanto, de estas 3 curvas, la que más te va a importar es la entrada de la 1 y luego esta transición entre 1 y 2. De la 3 nos olvidamos, a no ser que vayas demasiado rápido evidentemente y te vengas por aquí, pero lo normal es que si entraste bien en la 1 y tuviste paciencia en la parte central, todo esto va a ser mucho más sencillo y luego te vas abriendo hasta el final de la curva 3. Aquí además hay un trámite de recta, recordad que aquí tenemos otro punto de detección de DRS y eso hace que si pasa un piloto a menos de un segundo del piloto que lleva delante por aquí, aquí va a poder abrir el DRS. Y sí que es cierto que es complicado el adelantamiento aquí si vas muy lejos, pues porque no te da tiempo, es decir, si vas a 7-8 décimas es prácticamente imposible, pero si estás pegadito detrás también se te puede complicar porque en esta curva 3, como es evidente, vas con bastante giro y ese aire sucio, esa pérdida de densidad del aire por tener turbulencias hace que no tengas tanto apoyo y si tienes que hacer alguna corrección, levantar un poquito, ahí puedes perder velocidad y ya te va a costar muchísimo adelantar en esa recta. Así que es una zona bastante bonita también para ver esas peleas en pista. Después, como digo, tramo de recta hasta las curvas 4 y 5, que son unas curvas que a mí me encantan porque parecen más sencillas de lo que son. Parece que es una curva de pego un frenazo, tiro el coche y acelero, pero hay que ser paciente en esta parte central de la curva 4, en este interior. Y si lo habéis probado en el simulador, seguro que os ha pasado de tirar el coche, acelerar y os venís largos por aquí. Tampoco es una curva de estar bien abierto, frenas y atacas muy tarde para quedarte aquí, porque fijaos lo que pasa, te quedas pegado al interior de la 5. Lo que hay que hacer es frenar bien, por supuesto, atacar más o menos neutro, de esta forma te abres hasta aquí y sigues redondeando hasta el final. Prácticamente con el mismo giro, sí que se abre un poco porque evidentemente la curva 5 es más abierta que la curva 4, pero esa es la idea. Clavar la frenada, por supuesto, ante la duda, como suelo decir, sacrificas la entrada, que a lo mejor lo puedes recuperar al menos parte en la salida, ser paciente en esta parte central para acelerar y abrirte aquí justo y mantener el giro de volante para ir trazando todo esto de la forma como más orgánica posible, ¿no? Como ir fluyendo con el circuito y que el coche se vaya abriendo mientras se va abriendo también el propio circuito. Pequeñísimo tramo de recta después hasta la curva número 6, que también es una curva que a mí me parece espectacular porque esta curva 6 se podría hacer a fondo si solo fuese la curva 6 y luego el circuito siguiese por aquí. Pero no es el caso. Luego tenemos la curva 7, evidentemente. Entonces lo que hay que hacer es ir atacando la 6, esta sí que un poquito tarde, para ir redondeando. Aquí nos abrimos un poquito para seguir perdiendo velocidad y redondear aquí. Si atacas demasiado pronto a la 6 y te vienes aquí tan largo, ya has perdido tiempo, tienes que meter demasiado giro. Entonces, como es una especie de curva de doble vértice más que curva 6 y 7, podría ser como una única curva, lo que se hace es una trazada casi en U, es decir, redondeadita por aquí, porque luego da tiempo justo a abrirse para frenar en la curva 8. Y esta curva 8 sí que se puede hacer frenando en línea recta o casi, porque es verdad que el circuito hace aquí un poquito de extraño hacia la derecha. Por tanto, sí que hay que jugar mucho con esto. Además es cuesta arriba, cambia también la forma de aplicar la presión del freno, se puede jugar con el balance de frenada. En fin, un circuito muy técnico en prácticamente todos los rincones. Y una vez que hemos frenado aquí, toca enroscar el coche, dejarlo fluir hacia afuera, bordear el interior de la 9 y aquí nos vamos abriendo poquito a poco hasta apoyarnos en este otro piano. La curva 8 es mucho más cerrada que la 9, por tanto aquí no hace falta frenar, pero sí que levantar un poquito el pie del acelerador, a medio gas, a medio gas, a medio gas, y la clave está en cuándo empiezas a acelerar y cómo para abrirte a este piano y luego dejar fluir el coche hacia afuera, porque aquí no termina todo, sino que llega la curva número 10. Una curva que aquí está la 9, tienes pequeño giro aquí, una curva que por dentro es como muy redondeada, pero por fuera, si veis, tiene como diferentes aristas y luego, por supuesto, hay que encararla a la curva 11. Importante, como decía, estar abierto aquí después de la 9, ganamos mitad de pista y se frena así. Imposible aquí frenar en línea recta, siempre vamos a tener que llevar ligero giro de volante hacia la derecha y ahí es clave modular el freno, porque si frenas demasiado como si fuese en línea recta, pues evidentemente vas a bloquear o incluso puedes llegar a hacer un trompo, porque digo, el tema de las inclinaciones del reparto de freno puede ser un poco complicado. Entonces, mientras se va frenando, se va perdiendo velocidad y luego se enrosca todavía más. Y aunque el piano teóricamente o el vértice teóricamente estuviera por aquí, no hace falta, se puede atacar totalmente neutra, bordeando la curva. Nos abrimos aquí, luego todo esto, si vas con la carga aerodinámica suficiente y las condiciones de pista, de los neumáticos, de carga de combustible, todo te lo permiten, esta 11 sí que la puedes hacer a fondo.
Típica curva de como se complica un poco la cosa ya no la puedes hacer a fondo, pero en teoría si todo va bien sí que se podría. Así que no nos tenemos que estar preocupando en la curva 10 de lo que va a pasar en la 11. Se traza enroscando el coche, que es suficiente ahí ya con esta frenada en giro. Nos abrimos a este piano y luego ya abrimos un poquito, redondeamos la 11 sin ningún problema. La mayor dificultad, como digo, está aquí. Y es que vas con giro de volante, por tanto ya no puedes frenar tanto, cada vez va perdiendo más velocidad, cada vez puede frenar menos, porque al perder velocidad pierdes carga aerodinámica, pierdes agarre en los neumáticos y no puedes frenar tanto. Y luego vas a ir metiendo el coche en la curva, por tanto vas a tener que ir soltando trail braking de toda la vida. Muy complicada esta entrada de la curva 10, al menos hacerla perfecta, no bloquear y demás, pues se sobreentiende que los pilotos de Fórmula 1 lo pueden hacer. Si estáis en el simulador, pues dependerá también de vuestro nivel, pero lo que es más complicado, como digo, es clavar perfectamente la trazada, porque hay muchas cosas que hay que tener en cuenta ahí. Y luego la 11, como decía, se puede trazar a fondo, no tiene más problema, hasta que llegamos a la curva 12, que me atrevería a decir incluso que puede ser la más complicada de todo el circuito porque es muy engañosa. Es una fuerte pendiente hacia arriba, no estás viendo la salida y tienes que frenar con toda la confianza del mundo en un circuito muy estrecho. Si aprovechas demasiado este piano, el coche te puede saltar y te vas largo. Si te vas largo, aquí tienes una especie de mezcla entre tierra y césped porque eso está muy desgastado, que te deja fuera totalmente, porque encima aquí empieza la recta más larga del circuito. 13, 14, 15 son a fondo y no tienen dificultad. Si ya empiezas esa recta con poca velocidad y encima cuesta arriba, que todo esto todavía sigue siendo cuesta arriba, vas a perder una cantidad de tiempo que es imposible recuperar. Además, que ya es el final de la vuelta. En esa vuelta, evidentemente, ya no vas a recuperar nada. Por tanto, frenada muy fuerte de la curva 12, con mucha confianza y sobre todo con mucha seguridad. Y no se puede ser ambicioso con el acelerador aquí. Personalmente, si estáis en el simulador y estáis ahí intentando dominar o sacar un poco de tiempo en este circuito, yo lo que os recomendaría es frenar un poco más de lo que parece que tenéis que frenar para atacar más tarde esta curva y así podéis salir con más confianza. Porque, ya digo, si pierdes 1 o 2 décimas aquí, pues no pasa nada. Pero si pierdes tiempo en la salida, no va a ser 1 o 2 décimas, sino que puede ser perfectamente medio segundo porque estáis perdiendo tiempo durante muchísimos metros. Por eso digo que ante la duda sí que atacaría un poco más tarde para poder apretar el acelerador con más confianza en la salida. Si no, si tenéis mucha confianza, el coche os rota como esperáis y sobre todo en el caso de la Fórmula 1 real, pues el piloto está cómodo, lo normal sería atacar la neutra, pero con bastante paciencia, perdiendo mucha velocidad aquí, dejando fluir el coche hacia afuera y luego a fondo, que esta 13 es como si no existiese. En la 14 lo único que hay que hacer es meter muy poquito giro de volante, no atacarla tampoco muy pronto viniendo por aquí, porque entonces al final vas a tener que forzar y ahí, aunque no lo parezca, se pierde tiempo y además es una forma tontísima de perder tiempo. Simplemente estando aquí fuera y metiendo poco giro de volante tarde, ya el coche va a poder fluir sin ningún problema hasta la curva 15, que como pequeña particularidad pasa algo parecido a la última curva de México, que en carrera, pues lógicamente se cierran aquí y se abren para recorrer los menos metros posible y meter el menor giro de volante posible, pero en clasificación sí que compensa quedarte más pegadito aquí a la izquierda porque así recorren menos metros. Es decir, como vas a terminar aquí, luego no te vas a tener que ir abriendo hacia la derecha, porque la vuelta ya ha terminado y si es una clasificación te da igual lo que pase en la siguiente vuelta porque ya vas a volver a box y se acabó. Así que también interesante cómo cambian las trazadas en función de si es una carrera, si es una clasificación y mucho ojo con esta zona porque es típica de adelantamiento en la carrera. Y todo esto además, como me gusta hacer siempre, se puede resumir con la telemetría, que por cierto, en el anterior vídeo no pude meter la telemetría porque la cámara falló, no se veía nada y por eso esta vez sí que vamos a tener la telemetría. Vamos a ver si consigo que se vea lo mejor posible. Tenemos como siempre los 6 gráficos de velocidad, marcha, revoluciones por minuto, acelerador, freno y giro de volante. Voy a hacer zoom para que se vea un poquito mejor. Fijaos, frenada fuerte de la primera curva, la frenada más fuerte de todo el circuito. Todo esto es curva 2, 3, que sí que es verdad que se hace levantando un poco el pie del acelerador ahí en la curva 2, pero sin llegar a tocar el freno. Para la curva 4 hay que frenar bastante. Para la curva 6 no habría que frenar en teoría, habría que ir a medio gas, quizás reducir alguna marcha, pero en teoría no como para frenar. Pero luego la curva 7, 8, que se van enroscando, luego enlaza con la 9, que ahí ves que hay que meter además muchísimo giro de volante. Al principio es un poquito, pero luego metemos mucho más giro, esto sería la curva 6, 7, mucho giro para la 8, mucho giro para el otro lado para la 9, y luego justo se enlaza con la 10, que enlaza con la 11... Por eso veis que estamos constantemente girando de un lado de otro. Al principio poquito, luego cada vez más, luego mucho, luego para el otro lado. Es un juego de volante constante, con toquecitos de freno, con mucho juego del acelerador que hay que ir levantando poco a poco y ser
También muy delicado con el acelerador, porque con tanto giro de volante, como le pegues un acelerón, el coche se te da la vuelta, que son tracción trasera, esto Fórmula 1, y con un par que os podéis imaginar cómo es. Así que con mucho cuidado con el acelerador, tocando el freno lo menos posible en general, para que el coche nos vaya rotando bien sin perder demasiada velocidad. Vamos ahí como fluyendo entre las curvas con la mayor velocidad posible. Y luego termina el circuito con una frenada muy fuerte, cuya salida también se tiene que hacer con mucho cuidado, porque evidentemente, además al ser cuesta arriba, como aceleres de más, el coche se te puede dar la vuelta, y si te vas un poquito largo, pisas la tierra esta que hemos dicho, también pierdes un montón. Que luego hay pequeño giro, bueno, se mantiene pequeño giro para la 13, pequeño giro para la 14, ligerísimo giro para la 15, que prácticamente ni se aprecia, una línea gris que se ve por aquí sería el 0, por tanto todo esto sin frenar, completamente a fondo, ganando muchísima velocidad, y ahí es donde se nota realmente lo que es el circuito. Una recta muy larga aquí, que es la de meta, termina justo al empezar la vuelta, por tanto, en el primer sector este drag no es tan importante, no son muchos metros, pero luego pensad que todo esto sí que es del primer sector, por tanto, aquí sí que es importante el drag. En el segundo, curva de velocidad media, curva de alta velocidad, baja, media, baja, es todo el rato en giro. Y por eso, en este segundo sector, que más o menos por aquí, es donde más tiempo pasamos, donde suele estar el tiempo por vuelta, y por eso interesa poner más carga aerodinámica, aunque precisamente los reglajes vamos a hablar ahora con el cochecito, que ya sabéis que me ayuda a explicar un poco mejor todos estos conceptos. Bueno, pues ya estamos en el simulador, vamos a dar una vuelta despacito, o sea, no voy a ir a marcar un buen tiempo ni a enseñaros exactamente cómo es el pilotaje, pero sí para tener al menos otra perspectiva, ¿no? Entonces, estamos aquí en la recta de meta, nos acercamos a la curva 1 y aquí está lo que yo os decía, que hay cierta inclinación del circuito y luego ya viene la curva. Por eso es tan importante la frenada, encarar bien esta segunda curva para que a partir de aquí ya se pueda acelerar, aunque sea apoyándonos un poquito en este piano, y luego ya todo esto sí o sí es a fondo en la salida, a no ser que hay condiciones de lluvia. Y tenemos la segunda zona de DRS, que es esta que tenemos aquí. Teóricamente es la primera, pero realmente, o sea, en la práctica podemos decir que es la segunda. Esta curva, muy importante, no tener prisa en la salida, porque el circuito, aquí hay una cuesta abajo y sí que te empuja hacia afuera. Por eso es importante mantener lo que yo os decía, el giro de volante más o menos estable para poder ir encarando. Da tiempo a abrirse aquí a la izquierda. Se ataca prontito esta 6 para quedarnos por aquí dentro. Esta es la 7, mismo giro, nos apoyamos en este piano de fuera y aquí hay que volver a frenar con el volante lo más recto posible para atacar esta curva. Encaramos con la 9, que es esta, bastante más larga, y aquí lo normal es que el coche se empieza a abrir a mitad de curva, pero no hay problema, aprovechamos esa inercia que nos empuja hacia afuera, nos apoyamos en este piano y aquí siempre con cierto giro de volante vamos frenando, aprovechamos el peralte interior y nos abrimos aquí sin ningún problema, porque luego viene la curva 11, que se está aquí, y esta también se debería hacer sin ningún problema. Y ahora viene la que yo os decía que puede ser la curva más complicada para mí, porque fijaos que en esta perspectiva, me paro para que lo veáis, no se ve la parte externa. Por tanto, aquí tienes que tirar el coche con la mayor confianza posible, no saltarte este piano interior y alargar la trazada hacia afuera para aquí dar gas con la mayor velocidad posible. Y luego ya todo esto pues a fondo, con poquito giro, sin recorrer metros de más innecesariamente. Y lo que os decía, luego en clasificación lo típico es que aquí se queden los pilotos más cerquitas de la izquierda para recorrer menos metros, porque no te interesa estar abierto de cara a la siguiente curva, porque ya la siguiente vuelta te da exactamente igual. Por eso es un circuito que a mí me gusta mucho, porque tiene muchas zonas técnicas constantemente a un lado y a otro, y que lo hace para mí tan especial, junto con la configuración de zonas de DRS, que para mí es la que más espectáculo nos puede llegar a dar. Terminamos aquí otra vuelta, la hacemos un poquito más rápido, no mucho, pero un poquito más. Frena de aquí en el lado exterior, ser paciente, porque si no esto es lo que nos va a pasar, que nos vamos un poquito largos. Y luego ya aquí sin ningún problema, sí que hay bastante carga, pero de neumáticos lateral, pero no es un problema. Nos quedamos por la parte interior, mismo giro de volante, nos abrimos, da tiempo a enderezar para frenar un poquito mejor, aprovechamos un poquito este piano interior, encaramos la 9, dejamos que el coche fluya, a la mitad podemos dar gas sin problema hasta que nos abrimos, y esta curva sí que es más complicada porque siempre hay que frenar en giro para aprovechar este piano, y luego ya sí, si las condiciones son óptimas, desde mitad de pista sin problema, esto se puede hacer a fondo, y llegamos a la curva 12, bien abiertos en la entrada, sin dejarnos demasiado espacio hasta el piano exterior, y así podemos redondear e ir trazando el circuito, o lo que queda de circuito, con poquito giro de volante,
haciéndolo muy natural, y en el caso de que sea una vuelta de carrera, pues lo normal es dejar fluir el coche aquí hacia afuera, porque nos enfrentaríamos otra vez a la primera curva. Y ahora sí, con el coche bien montado, vamos a analizar el tema de los reglajes, de la puesta a punto del coche, y así entendemos dónde deberían estar los puntos fuertes de cada equipo para ir bien aquí. Empezando por la aerodinámica, como hacemos siempre, ya lo he mencionado a lo largo del vídeo, es un circuito de carga aerodinámica alta. ¿Por qué? Si el primer sector es de velocidad punta sobre todo y el tercero también, pues porque el segundo es el más importante, si lo que estamos haciendo es mirar los tiempos por vuelta y además cuidar los neumáticos y además ir mejor si aparece la lluvia. Por tanto, sí, es un circuito de carga aerodinámica alta. Lo bueno es que dentro de ese rango podemos permitirnos poner un poquito menos de carga o un poquito más en función de donde esté el punto óptimo de nuestro coche. Por supuesto, los coches de Fórmula 1 generan la mayoría de carga aerodinámica con el suelo y el difusor, pero después hay que configurar también los alerones. Si tu punto fuerte está en el suelo y generando carga con los alerones vas a penalizar mucho por el drag, es decir, vas a tener menos velocidad punta, en este circuito te puedes permitir poner un poquito menos de carga con los alerones y así el suelo te va a ayudar en este segundo sector y no vas a penalizar tanto velocidad punta en el tercero y en el primero. Si tu punto fuerte son los alerones, puedes poner un poquito más de carga aerodinámica porque sí es cierto que vas a penalizar en el primer y el tercer sector, pero vas a ir mucho mejor en el segundo y ese apoyo extra que te dan los alerones en el tren delantero o en el tren trasero te va a venir muy bien. Por eso digo que es un circuito de carga aerodinámica alta, pero un poco más flexible. No es como en el caso de México, que tienes que poner carga aerodinámica extremísima, sí o sí, por la baja densidad del aire. En este caso sí que se puede ser un poco más flexible. Como también se puede ser flexible con el balance aerodinámico, que lo digo siempre, puedes poner más carga adelante para cargar más los neumáticos delanteros, o puedes poner un poco más de carga detrás, respectivamente, para cargar más los neumáticos traseros. Si tienes más carga en el alerón delantero, respecto a la que tienes en el trasero me refiero, se adelanta el balance aerodinámico. Es decir, que si haces un cálculo de toda la carga aerodinámica que estás generando, cómo se reparte a estas ruedas y cómo se reparte a estas, pues el balance aerodinámico es que cae más delante. Si es un balance aerodinámico atrasado, es que cae más detrás. Y si cae más delante, como yo decía, que estoy simplificándolo mucho, vas a ir mejor en la entrada de curvas rápidas. Recordad que la carga aerodinámica aumenta exponencialmente con la velocidad. Por eso en rangos de alta velocidad es donde más se va a notar tanto la aerodinámica que estás consiguiendo, esa carga aerodinámica, como la influencia del balance aerodinámico. Si tienes mucha carga en el alerón delantero, un balance aerodinámico adelantado, que yo decía, la entrada de la curva 1 la vas a hacer mejor. En la curva 3 el coche vas a notar como con poquito giro ya te responde bien. En estas curvas 6, 7 y como encaras la 8 también se va a notar mucho. En cómo te responde el coche en el cambio de giro entre la 10 y la 11. Porque ahí vas a bastante velocidad y estás cargando mucho estos neumáticos delanteros. Lo que significa que cuando gires el coche a un lado y a otro, pues te va a responder muy bien. Si tienes menos carga aquí, si giras demasiado, pues no tienes agarre suficiente en este tren delantero y el coche se va largo. Es decir, si atrasas el balance aerodinámico, estabilizas el coche, si lo adelantas, lo haces más ágil. ¿Por qué te puede venir bien tener más carga en el alerón trasero? Porque, por ejemplo, la salida de la 12 ya vimos que era muy crítica. Si tienes que ir modulando mucho el acelerador y no tienes confianza y tienes que hacer correcciones al final, ahí pierdes un montón de tiempo. Pasa lo mismo en la salida de la 10, en la salida de la 9, incluso en este tramo entre la 8 y la 9 que también hay que dar un golpe de acelerador. En este tipo de curvas de velocidad media pero más tirando a baja, donde vamos a recalcar más la salida, tener más carga aquí, carga más estos neumáticos, que sabéis que el diferencial lo tenemos aquí, lo que significa que se reparte el par en la rueda trasera, es una tracción trasera, y por tanto vas a tener mejor salida de curva lenta media y luego en curvas de alta velocidad el coche va a ser más estable. En general, pues si estáis en los simuladores, si queréis un coche que sea más ágil, sobre todo en curvas de velocidad media alta, cargad más el alerón delantero o adelantad el balance aerodinámico. Es decir, si le quitáis carga al alerón trasero, también vais a notar como el coche, curiosamente, es más ágil o más nervioso. Si tenéis el problema contrario, que cada vez que giráis, sobre todo en estas curvas rápidas y demás, o incluso saliendo de las medias, en cuanto aceleráis el coche se pierde, atrasad el balance, poner más carga detrás respecto a la que tenéis delante y vais a notar como el coche es bastante más estable. ¿En este circuito en concreto es mejor una cosa u otra? No tiene por qué. Es más ajustar al coche, sacar lo mejor que tenga, intentar pulir esos puntos débiles. Por ejemplo, si tienes un coche que por esquema de las suspensiones, por reparto de peso, por lo que sea, se desgastan más las ruedas traseras, pues entonces cargar más este alerón trasero te va a ayudar bastante. Si pasa lo contrario, pues cargaréis más el alerón delantero para cuidar más estas ruedas delanteras. No es esto es mejor sí o sí o es peor. Y luego también depende mucho del gusto del piloto. Si prefieres un coche más nervioso o más estable.
Ya digo, si pones un balance aerodinámico más adelantado, vas a ir mejor en ciertas partes concretas del circuito, en la curva 4 también. Si atrasas el balance, vas a ir mejor en otros puntos. Y si consigues un equilibrio, pues oye, ni vas a ganar mucho tiempo en una parte, ni lo vas a perder en otra. Por eso este circuito a nivel aerodinámico pues es tan flexible y permite a los equipos jugar con una configuración u otra. Después es cierto que la presión mínima de los neumáticos va a ser muy alta, que los neumáticos van a ser bastante duros para lo que es el circuito, por tanto hay que fomentar al máximo ese agarre. Y aquí nos encontramos el principal problema y es a nivel de suspensiones. Aquí tenemos una frenada fuerte, aquí una cuesta abajo, aquí una curva muy rápida hacia la izquierda. Todo esto es en llano, 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 curvas rápidas. Esto es hacia arriba, esto ya empieza a ser un poquito hacia abajo, luego hacia arriba, luego hacia abajo, luego hacia arriba. Es un circuito en el que hay un montón de cambios de pendiente, que suele haber bastante bache, que algunos pianos son tremendamente agresivos, pero conviene de vez en cuando utilizarlos. Por eso las suspensiones tienen un trabajo tan importante. Y con una presión mínima de los neumáticos alta, hace que estos neumáticos, aunque parezca que no, también son elementos de la suspensión, porque pueden llegar a rebotar. Si tienes una presión de los neumáticos menor, el neumático es como que está más desinflado y digamos que no rebota tanto. Esto es lo típico, si tú tienes una pelota de baloncesto bien inflada, pues cuando la botas, bota perfectamente. Pero como se desinfla, ¿qué pasa? Que la tiras al suelo y se queda ahí. Pues eso es lo que pasa con los neumáticos. Y eso se tiene que compensar o fomentar en función de dónde estemos con las suspensiones, con la delantera y con la trasera. A todo esto hay que añadirle que hay muchos baches. Por tanto, si el neumático con esa presión tan alta ya te está rebotando de por sí, necesitas unas suspensiones que amortiguen y disipen esa energía, sí o sí. Y además tenemos unas subidas fuertes, bajadas fuertes, y no solo frenadas cuesta abajo y aceleraciones cuesta arriba, sino que hay de todo de ambas cosas. Y para complicarlo todavía más, tenemos un circuito en el que es muy importante la eficiencia aerodinámica para tener velocidad punta aquí, velocidad punta aquí, sin penalizar el tiempo por vuelta por culpa de las curvas. Para eso, lo de siempre es tener un coche lo más bajito posible, que tenga poquito drag, que genere mucha carga con el suelo, pero claro, la cuesta arriba, la cuesta abajo, los baches, los pianos, con un coche bajito y rígido, estás muerto, además contando con que los neumáticos de por sí ya van a rebotar bastante por la alta presión. Es un tema muy complicado y está siendo uno de los principales problemas para los equipos este año, el tema del rebote de las suspensiones o cómo configurar las suspensiones, si cambiamos el esquema, si volvemos a especificaciones anteriores, así que ahí va a estar la dificultad. Y por si hiciese falta aumentar todavía más este problema, tenemos que solo hay un entrenamiento libre y ahí es donde se tiene que ajustar todo. Luego sí que es cierto que se pueden terminar de pulir cosas entre la sesión corta, vamos a decir, y la carrera larga de clasificación y carrera, pero volverte loco y hacer cambios extremos con las suspensiones suele ser bastante peligroso, porque luego si en Brasil sales el 15, te quedas fuera en Q2 con un coche que debería estar arriba, pues es muy complicado recuperar tantas posiciones, aunque se pueda adelantar, y es un circuito bastante espectacular para ello. Así que hasta aquí el análisis del circuito. Espero que os haya gustado, que os haya servido, que os ayude a disfrutar más este gran premio y como siempre echar un vistazo al Level Up Academy si queréis aprender. Además apoyáis todo este contenido, por supuesto, que es la forma de hacerlo sostenible al fin y al cabo, y no es que os lo pida gratis, sino que a cambio vais a tener toda esa formación en automovilismo que ya os digo que es bastante complicado encontrar, porque es lo que me pasó a mí al fin y al cabo en su momento. Así que espero que os haya resultado interesante, como digo, este vídeo, y nos vemos después de la carrera haciendo un buen análisis.